Análisis y la reflexión, hemos convocado a Ana Cristina Bracho, ella es abogada, magíster en Derecho Público y Derechos Fundamentales, a quien le queremos consultar. Bienvenida, gracias por atender esta invitación. ¿Cómo valora lo ocurrido este fin de semana en México? Es decir, ¿es un paso importante, es un paso trascendental o cree que todavía quedan espacios o elementos de análisis que puedan, digamos, voy a decirlo de esta manera, desconfigurar lo avanzado hasta ahora? Bueno, un saludo primero. De verdad, estos procesos de diálogo son complejos. Nosotros en esta jornada pudimos ver la dimensión de la sutileza, ¿no? Vemos cómo Venezuela fijó postura, llegando un poco tarde a la reunión en respuesta a la declaración de Noruega de su delegación en las Naciones Unidas. Entonces, hoy que estamos a esa espera de la declaración, nosotros vemos cómo ese impasse se superó, cómo la última imagen pública es una imagen con la orquesta, que es un símbolo muy apreciado en Venezuela, pero que esto es un proceso largo, como todos los procesos de diálogo, es un proceso delicado, es un proceso que hay que enmarcar en lo que está ocurriendo, porque a la par que están estas delegaciones reunidas, a la par que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo para esto, vemos la postura principalmente de Colombia, vemos las declaraciones que se hicieron desde Estados Unidos a través del James Story, vemos que uno de los puntos neurálgicos es el retorno de los activos a Venezuela, y vemos cómo en las últimas semanas está lo que ha ocurrido con la presunta apropiación o intento de apropiación de Citgo, que es el bien más valioso de Venezuela en el exterior, que queda en Estados Unidos, por la ConocoPhillips a través de un tribunal de Delaware, y el proceso que se dio en Colombia sobre monómeros. ¿Qué quiero decir con esto? Es un proceso muy importante, es un proceso en el que todos los venezolanos tenemos fe, es un proceso que está resistiendo a sectores que lo adversan, pero tenemos que esperar que sean las delegaciones en esa rueda de prensa que nos digan qué tanto han podido, pese a este clima, ir avanzando. Claro, pero entonces, Ana Cristina, frente a la complejidad de la que usted señala, y efectivamente es así, esa delicadeza con la que se están tratando los temas podría encerrar también la posibilidad de un éxito en esta negociación en el mediano o en el corto plazo, tomando en cuenta dos temas. Del uno, el tiempo. Efectivamente, para las elecciones de noviembre prácticamente nos queda un poco más de un mes. Y por otro lado, también los actores políticos no dependen precisamente solamente de su agenda local. Es decir, la política de Venezuela es un asunto de política interna también en Estados Unidos, y también se juega el rol algunos países ahí. En con estas dos consideraciones, ¿cree que están dadas las condiciones para una salida exitosa o no? Yo creo que sí, porque nosotros tenemos que valorar que la misma permanencia a la mesa es un éxito. La presencia de líderes con capacidad de decisión, como los representa al lado del gobierno principalmente el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y una persona tan influyente dentro de la lógica política venezolana, y los representantes de la oposición, nosotros vemos allí un elemento de éxito. Segundo, vemos que ya han habido grandes puntos en común en esa agenda. O sea, nosotros vemos la atención de la situación humanitaria centrada en favorecer la adquisición de las medicinas y los recursos para atender la situación del COVID. Nosotros vemos la agenda política. Esa agenda política además nos está poniendo en puertas de unas elecciones que se anuncian distintas a las que han venido ocurriendo en los últimos años, porque hay un sector que venía siendo abstencionista, que está en plena campaña política y que está jugando a la vía electoral. Entonces, ya de por sí esa mesa, por sus representantes, por los acuerdos que ya se han traducido en realidades, es un éxito. Que el proceso completo, el gran acuerdo, esté en la agenda del día de hoy, o que todavía faltan sesiones, o cuáles son los puntos en los que van a avanzar más, pues esas decisiones las veremos en las próximas horas seguramente.
Y para finalizar, hay un elemento que es muy importante, es el rol que está jugando y siempre va a jugar un presidente colombiano como el señor Iván Duque en el desarrollo de estas negociaciones, porque parecería que tendría el encargo o él se asume como el juez dirimente en lo que tiene que hacer el gobierno de Venezuela con la oposición y la oposición con el gobierno de Venezuela. ¿Hasta dónde este rol de Iván Duque responde a un interés que va más allá de Colombia, que va, digamos, tocando muy de cerca la política y el libreto de los Estados Unidos? El tema con Colombia es muy importante para entender los últimos 4 años en los cuales Venezuela ha sido planteado como el tema más importante de la agenda en América Latina. Primero, porque Colombia tiene un gran conflicto nacional. Colombia tiene además una participación directa en las acciones de desestabilización que han habido en Venezuela. Ya hablemos de la frustrada Operación Gedeón, ya hablemos de lo que fue el intento de invasión terrestre por la vía de Cúcuta. Y en ese factor nosotros vemos también cómo Colombia se ha agenciado una cantidad importante de fondos por la toma de activos, como lo veíamos en el caso de monómeros, y por la asignación de dinero de diferentes agencias para atender a los migrantes. Entonces, en Colombia hay un tema de interés en que la atención pública del país en mayor conflicto esté en Venezuela y no en Colombia, donde vemos, por ejemplo, la persistencia de las masacres continuamente. Hay un interés económico porque esta crisis venezolana manejada desde Estados Unidos favorece directamente intereses económicos del sector gobernante en Colombia, y además tenemos esa función de enclave de los intereses sionistas estadounidenses en Colombia, que también juega con sus bases militares, juega con una política exterior diseñada a conveniencia de los Estados Unidos y un tono incluso que siempre va a estar en relación con lo que hagan los estadounidenses. Es tan importante y tan obvio que realmente, por ejemplo, esa denominada embajada de Estados Unidos en Venezuela, que sale por decisión soberana en el 19, tiene una sede en Colombia, desde donde pretende Estados Unidos manejar las posturas y la política que desarrolla sobre Venezuela. Gracias, Ana Cristina, muy amable por atender esta invitación a reflexionar. Importante lo que acaba de mencionar, además, porque en esa lógica y en esa perspectiva hay que entender lo que está pasando en México. No hay que dejar de lado lo que pasa también en ese país. Gracias, un abrazo a la distancia. Ana Cristina Bracho, a propósito de lo que estamos comentando, de las negociaciones entre las oposiciones.